El ciclo de la marcha comienza cuando el pie contacta con el suelo y termina con el siguiente contacto con el suelo del mismo pie. Los dos mayores componentes del ciclo de la marcha son la fase de apoyo y la fase de balanceo. Una pierna está en fase de apoyo cuando está en contacto con el suelo y está en fase de balanceo cuando no contacta con el suelo. La fase de apoyo se distingue por el 60% del ciclo de la marcha, la fase de balanceo por un 40% y el doble apoyo por un 20% del ciclo. Las subdivisiones de la fase de apoyo son doble apoyo, apoyo medio y apoyo final. Las divisiones del balanceo son balance medio y balance final. Fase de apoyo. Hay 5 momentos que son útiles al subdividir la fase de apoyo. El contacto de talón se refiere al instante en que el talón de la pierna de referencia toca el suelo. El apoyo plantar se refiere al contacto de la parte anterior del pie con el suelo. El apoyo medio ocurre cuando el trocánter mayor está alineado verticalmente en el centro del pie, visto desde un plano sagital. La elevación del talón ocurre cuando el talón se eleva del suelo y el despegue del pie ocurre cuando los dedos se elevan del suelo. La fase de apoyo también puede dividirse en intervalos con los términos de aceptación del peso, apoyo medio y despegue. El intervalo de aceptación del peso empieza en el contacto del talón y termina con el apoyo plantar. El intervalo de apoyo empieza con el apoyo plantar y termina con la elevación del talón. El despegue se extiende desde la elevación del talón al despegue de los dedos. La fase de balanceo puede dividirse en 3 intervalos designados con los términos de aceleración, balanceo medio y deceleración. Cada una de estas subdivisiones constituyen aproximadamente un tercio de la fase de balanceo. El primer tercio, referido como periodo de aceleración, se caracteriza por la rápida aceleración del extremo de la pierna inmediatamente después de que los dedos dejan el suelo. Durante el tercio medio de la fase de balanceo, el intervalo del balanceo medio, la pierna balanceada pasa a la otra pierna, moviéndose hacia adelante de la misma, ya que está en la fase de apoyo. El tercio final de la fase de balanceo está caracterizado por la deceleración de la pierna que se mueve rápidamente cuando se acelera al final del intervalo. El análisis cinemático del tobillo inicia en el momento de contacto de talón. El juego del tobillo está en posición neutra a medio camino entre la dorsiflexión y la flexión plantar. Simultáneamente con el contacto del talón, la articulación del tobillo empieza a moverse en dirección a la flexión plantar. En el tiempo en el que la planta del pie está en contacto del suelo, la articulación del tobillo va desde la posición neutral a los 15 grados de flexión plantar. Cuando la planta del pie está plana en el suelo, la tibia y otros segmentos de la pierna que apoyan empieza a rotar hacia adelante sobre el pie fijo. En la fase media, la articulación del tobillo está en 5 grados aproximadamente de dorsiflexión. El análisis cinético del talón empieza por un breve periodo de tiempo que resulta de las fuerzas de reacción del suelo que está por delante de la articulación del tobillo. Inmediatamente después del contacto del talón, a medida que se transmite una mayor fuerza de peso, el cuerpo de la extremidad va aumentando la fuerza vertical que hace que resulte por detrás de la articulación, generando un momento de fuerza en dirección a la flexión plantar. Poco después de que la planta del pie está plana en el suelo, se ha alcanzado el máximo momento de flexión plantar. En el instante de contacto del talón, los 3 dorsiflexores primarios del tobillo están activos. A continuación, el contacto del talón, el grupo pretibial conduce una contracción excéntrica para suministrar suficiente fuerza para evitar que el antepié golpee contra el suelo. Después de que la planta del pie está plana en el suelo, la tibia empieza a rotar hacia adelante sobre el pie fijo. Los dorsiflexores están esencialmente inactivos y los músculos de la pantorrilla también lo están. Rodilla. Análisis cinemático. Inmediatamente antes de que el talón contacte con el suelo, la articulación de la rodilla está en extensión completa. Simultáneamente con el contacto del talón, la articulación empieza a flexionar y continúa flexionando hasta que la planta del pie está plana en el suelo. Inmediatamente después de haber alcanzado la posición del pie, la rodilla está aproximadamente a 20 grados de flexión y empieza a moverse en dirección
En el apoyo medio, la rodilla está aproximadamente a 10 grados de flexión y continúa moviéndose hacia la extensión. Análisis cinético, fuerzas externas. Inmediatamente después del contacto del talón, el talón empieza a empujar hacia adelante contra el suelo. El peso corporal apoyado sobre la pierna empieza a aumentar rápidamente. La resultante de las fuerzas verticales y anteriores pasa por detrás de la rodilla, produciendo un momento de flexión de aproximadamente de 10 grados. Entre el pie apoyado completamente y el apoyo medio, la magnitud de este momento mecánico que flexiona la rodilla alcanza el valor máximo de aproximadamente 30. Fuerzas internas. Al contacto del talón, el cuádriceps se va alargando por una contracción excéntrica para controlar la articulación de la rodilla, conforme se mueve de una extensión completa a una posición de 15 o 20 grados de flexión. Inmediatamente después de que el pie está en plano en el suelo, la naturaleza de la actividad del cuádriceps cambia de una contracción excéntrica alargamiento a una contracción concéntrica. Entre el pie plano en el suelo y el apoyo medio, el cuádriceps actúa extendiendo el muslo de la pierna, la rodilla flexionada se mueve en la dirección de la extensión como resultado de una contracción concéntrica del cuádriceps y de una aceleración hacia adelante del centro de gravedad producido por el despegue del miembro opuesto. Comencemos con el análisis de cadera. Al contacto del talón, inmediatamente después del contacto del talón, en la posición del pie plano en el suelo, entre el pie plano y el apoyo medio, la cadera está aproximadamente a 30 grados de flexión. La articulación de la cadera empieza a moverse en extensión. El ángulo de flexión ha disminuido alrededor de 20 grados. La articulación de la cadera se mueve de aproximadamente 20 grados de flexión a posición neutral. En el análisis cinético, fuerzas externas al contacto del talón, inmediatamente después que el pie está plano en el suelo, cuando se alcanza el apoyo medio. Las fuerzas externas generadas mueven la cadera en flexión. Actúa un momento de fuerza en la articulación en dirección de flexión. La resultante en la reacción del suelo pasa por detrás del centro de la cadera y la fuerza mecánica actúa extendiendo la rodilla. La acción del glúteo medio y de los isquiotibiales resisten el movimiento de fuerzas que tiende a flexionar la cadera después del contacto del talón. Los erectores de la columna también están activos para resistir la tendencia del tronco hacia una flexión hacia adelante.